Bienvenidos a nuestra programación de Camino Libre. Cada semana tenemos invitados, tenemos temas para compartir y lo que hoy se viene va a ser realmente apasionante. ¿Cómo estás, Carloncho Rodríguez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Soldevito? Un curioso. Tenemos un tema, Humberto. hoy tenemos un Hoy tema. tenemos un tema Sí. profundo. Muy bien. Está con nosotros el pastor Charles Terotti. Bienvenido, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias para ustedes. Un privilegio estar aquí. Necesitamos hablar hoy de una cuestión que a veces no abordamos en las conversaciones, pero los paraguayos estamos unidos por el idioma guaraní, estamos unidos por la solidaridad, somos hospitalarios, decimos, ¿verdad? Pero cuando llegamos a tratar de abordar cuestiones más profundas, ahí nos encontramos con una diversidad de cosmovisiones, una diversidad de manera de ver la vida, de ver la existencia, ¿verdad? Me gustaría entender eso para que la gente comprenda de qué estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Una cosmovisión sería una forma de ver, como tú lo has dicho, la vida a través de una lente específica. Y cada uno desarrolla una cosmovisión que está, digamos, condicionado por la crianza que tuvo, por el ambiente en que estuvo, por las personas que participaron en su formación y la experiencia misma de cada uno. En otras palabras, la cultura donde uno vivió. Claro, porque nosotros decimos, pertenecemos a la cultura paraguaya, pero Sí. resulta que esa cultura tiene varias patas, varios matices, entonces no es tan simple, ¿verdad? Sí. ¿Podés comenzar a hablarnos de cuáles son esas culturas o esas Sí. maneras de ver la existencia? Bueno, hablando de cosmovisión, tenemos que decir que todos los días, cuando nos levantamos de nuestra cama, sí o sí, queriéndolo o no, nos ponemos un lente. Pero no un lente en nuestros ojos, un lente en nuestra mente, que nos ayuda a percibir la vida de una forma, nos ayuda a entender la vida de una forma. Y eso está condicionado por el aumento o por la forma que tiene nuestro lente, lo que nos deja ingresar a nuestra cabeza, digamos, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, nos gusta o no nos gusta, nos levantamos, nos ponemos ese lente y ahí nos vamos al baño, nos vamos a la cocina, nos vamos al trabajo, nos vamos a diferentes lugares. Y como le digo, todo eso está otra vez, digamos, condicionado por lo que está en nuestra lente. Esa es la cosmovisión. En inglés se dice world view, ¿verdad? Vista del mundo, ¿verdad? Cosmovisión, ¿verdad? Entonces, la cosmovisión paraguaya, digamos, básicamente proviene sí o sí de un entorno, un ambiente animista. Animista quiere decir de los pueblos originarios, de donde pertenecemos todos nosotros. Según dicen los entendidos, los que estudian de verdad este tema de las cosmovisiones, en el mundo existen como 50 cosmovisiones. Pero estas cosmovisiones se destilan y se forman básicamente 3 cosmovisiones a nivel mundial para cada persona. Incluso para el Paraguay. Incluso para el Paraguay. La cosmovisión local, que nosotros llamamos animista porque nosotros somos o fuimos algún momento animistas, fuimos originarios de esta tierra guaraní, ¿verdad? Y en la tierra guaraní tenemos los guaraníes que tenían un dios, que tenía su esposa, que tenía hijos, ¿verdad? El famoso Tupá, Taú y Queraná, y todo lo que proviene. Los guaraníes increíblemente eran monoteístas, ¿verdad? Increíblemente, ¿verdad? Y fueron los que mejor, digamos, se abrieron a los conquistadores. Tal es así que el trabajo de los jesuitas con los guaraníes, allá en las reducciones jesuitas de Trinidad, Jesús y por esa zona, se imprimieron las primeras Biblias de América Latina. La primera Biblia luego, no existe otra Biblia en Latinoamérica que se haya Impresa en el impreso Paraguay, sí. por los guaraníes y jesuitas. Claro, cuando hablas de animista, te estás refiriendo a que, por ejemplo, Animista parece que son los componentes del ambiente, el sol, la luna. Sí. Sí, el espíritu del cerro, el espíritu del viento, Sí, el los espíritu de la animistas, lluvia. exacto. Los animistas ven el mundo como algo espiritual. Ellos creen que todo lo que está pasando en este mundo está ocurriendo en la mente de Dios. Y es como un sueño, ¿verdad? Lo material inclusive, para ellos, en el fondo, en la mente de Dios,
es todo espiritual. No hay nada que realmente sea físico. Todo es una ilusión para nosotros, ¿verdad? Y de ahí está el dicho de que en esta mesa hay un espíritu, en esa planta también hay un espíritu, en esa roca hay un espíritu. Allá, no sé en dónde, el río Paraguay, bueno, ahí está el espíritu del río también. Y todo tiene un espíritu, ¿verdad? Porque todo finalmente es un espíritu. Y esa es un poquitito la cosmovisión animista. Otra característica es... Como muchas religiones de Asia. Exactamente, parecido, ¿verdad? El panteísmo y todo eso. Muy bien. También el animismo cree que todo es repetitivo. ¿Verdad? Por ejemplo, primavera hoy, después verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Se prepara la tierra, se siembra, se cosecha, se deja esperar, se prepara la tierra, se cosecha. Bueno, los guaraníes no. Todo es un ciclo. Y para ellos todo es cíclico y nada no puede ser cambiado. Es decir, no puede salir del ciclo. No puede salir del ciclo y todo es, digamos, lo mismo y no puedo yo esperar cosas diferentes y cosas nuevas. O sea, en su mentalidad no está eso de que yo puedo incidir en el estado de las cosas. No, al contrario, las cosas me pasan a mí. O nos pasa a nosotros, sería como ¿verdad? el karma para los hindúes y los, ¿verdad? No hay manera de corregir. Exacto. O alterar probablemente el ciclo, ¿verdad? Porque viste que los hindúes, el que nació con un problema, bueno, ya tiene que embromarse porque ese es su karma, ese es su... Exacto, exacto. Y de ahí proviene el fatalismo que tenemos nosotros los paraguayos, lastimosamente. Tenemos una mentalidad muy fatalista y propensa hacia lo negativo. Porque no podemos cambiar las cosas, porque las cosas nos pasan a nosotros. Nosotros no somos protagonistas en la película de nuestra vida. Otros son los protagonistas. Nosotros somos actores secundarios o quizás somos extras en nuestra película, de nuestra propia vida, imagínate. Vos sabés que a mí me llamaba la atención Charles, un heladero. Sí. Charles de niño fue heladero y su vida murió de viejo vendiendo helados y siempre con un carrito, nunca prosperó. Como que estaba, digamos, el fatalismo. Sí. Él entendía que no podía cambiar eso. Así mismo. Porque otros nacen heladeros y luego instalan un barcito, van invirtiendo en maquinaria y terminan con una gran empresa. Bueno, Charles tenía la mentalidad animista. Hay un dicho en guaraní, no sé si ustedes recuerdan, Peixanguarante mandé. Es decir, de esta única forma somos y así vamos a terminar siendo. Y fíjense un que... tipo de conformismo. Exacto, fíjense qué fuerte esto que nos comparte el pastor Charles del animismo y cómo crea una raigambre en nuestro grupo social que muchas de las cosas hacen que quizás por causa de eso no nos animemos a planificar, a visualizar, a extendernos hacia futuros más allá del mediano o corto plazo. Quiero Importante, decir lo siguiente, escuché a un pastor hablar de que en los Estados Unidos mucha gente llega a los Estados Unidos y prospera. El negro, el árabe, el hindú, el chino. Pero ¿quién no prospera? El piel roja. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad animista y entonces se cumple en ellos ese fatalismo. Sí. Nació pobre y muere pobre. No hay multimillonarios. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay de la raza negra, de la raza amarilla, multimillonarios de todas las razas. Entonces ahí todos sentados no iba a ser... Todos sentados. Todo quedaba sentado. Iba a quedar siempre sentado. El tema de hoy que estamos abordando con el pastor Charles Charotti tiene que ver con la cosmovisión. Quédese con nosotros que vamos a tener más de esta conversación después de este corte. Camino Libre, Comunicación con Propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Estamos hablando de cosmovisión y cosmovisión tiene que ver con estos lentes que nos decía recién el pastor Charles, de que nos ponemos estos lentes cada mañana y a través de estos lentes quizás tengamos una percepción
distorsionada o más acertada acerca de lo que Hay varios lentes. Hay varios Y se lentes. ofertan varios lentes. Y se ofertan actualmente, sí, se ofertan muchos lentes y algunos que distorsionan mucho, Humberto, ¿eh? Así Unos mismo. que cambian bastante. Lente Y otro que tiene lente zoom, ¿verdad? Otro que, Que no sí, ve. que no ya ve. no ve más nada. La pregunta acá era, y conversábamos con Carloncho ahí en el corte, es si esto es así, ¿hay alguna contraparte? ¿Hay alguna otra clase de lente, Pastor Yaretti? Sí, el paraguayo como fue conquistado, digamos, por los españoles trajeron con ellos un lente propio que ellos tenían, que era la religión católica judeo-cristiana, ¿verdad? Entonces, al indígena guaraní se le fue imponiendo, y el guaraní quizás fue una de las tribus, una de las etnias que más se abrieron a la religión judeo-cristiana. Ahí le tenemos a los charrúas, comechingones, le tenemos a los que estaban allá hacia Chile y Argentina, ¿verdad? Que no aceptaron, y que lastimosamente los varones sobre todo fueron totalmente exterminados, ¿verdad? Los charrúas prácticamente es una historia no ya para nosotros, no existe la raza charrúa como tal, ¿verdad? Entonces los guaraníes sí que aceptaron esa forma de pensar, esa forma de ver la vida, ¿verdad? Pero lo recibieron del lado, digamos, del catolicismo romano, ¿verdad? Que vino con su cosmovisión judeo-cristiana adaptado, digamos, al catolicismo, y todos nosotros los paraguayos adoptamos esa tradición y que esa forma incorpora de ver. digamos, toneladas de paganismo. Es decir, el catolicismo es cristianismo mezclado, amalgamado con otras creencias que vienen también animistas, sincretismo, creo que le llaman a eso, ¿no? Sí, también tiene otras cosas que no son, digamos, puramente bíblicas, digamos, ¿verdad? Sí. Puramente bíblicas, que traen otras tradiciones, otras costumbres, ¿verdad? Que se adhirieron digamos, al catolicismo, y que se adhirieron al animismo paraguayo que ya teníamos, y ahí se juntaron dos cosmovisiones, y todo paraguayo, le guste o no le guste, desarrolla esa cosmovisión, ¿verdad? Ya en forma estándar, ¿verdad? Ya por crecer en este ambiente en que vivimos, ¿verdad? O nosotros quizás, que hemos crecido en la década de los 70, 60, 70, 80, 90, entonces hemos adquirido esta forma de ver la vida, ¿verdad? Hoy día nuestros hijos y nuestros nietos no, ellos ya están adquiriendo ya otra cosa bien diferente a lo que nosotros habíamos adquirido, o sea que todavía la gente que tiene 40 años o quizás 35, 50, entonces tiene este componente que estamos hablando de una cosmovisión animista por un lado, ¿verdad? De fatalismo, de negativismo, y por el otro lado la cosmovisión de judeo-cristiana, donde creemos en una eternidad, donde todos nosotros sabemos que no somos espíritu, somos carne también, ¿verdad? Y somos también mente, emociones, ¿verdad? No solamente lo espiritual. Y tenemos también ya un positivismo a nivel mental, a nivel emocional, ¿verdad? Ya tenemos un optimismo sobre la vida, ¿verdad? Cosa que los guaraníes casi no tenían, ¿verdad? Y vos decís que casi no tenían, y vos sabés que suelen explicar que en guaraní la expresión futuro no existe. no. Entonces, incluso se habla de coero, que es mañana, y hasta mañana es nuestro futuro. ¿no? Sí Y amanece. y además es coéramo. Es decir, es que amanece, porque el fatalismo... Sí. Bueno, y hablando sobre el fatalismo, dijiste que hubo tribus como los charrúas que rechazaron. Sí. Leo un libro en el que los españoles se acercan a Montezuma, que es el cacique azteca, y le predican a Cristo y le dicen que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz para su salvación. Y más o menos los echan. ¿Dónde se ha visto que el Dios venga a morir por el hombre cuando el hombre es el que tiene que sacrificarse para satisfacer al Dios? ¿Verdad? ¿Dónde se ha visto que un Dios venga a morir por los hechos? No los puedo escuchar porque Era completamente contrapuesta. Digamos, Sí. su cosmovisión le cerró, digamos. Así mismo. Bueno, eso nos pasa. Y ¿de dónde viene el payé, la hechicería? Eso cómo se incorporó a la cultura paraguaya. Eso vino a través del animismo que nos llegó de África, que también nos llegó vía, sobre todo los portugueses, y también tengo entendido que los ingleses
trajeron a América la gente de color, ¿verdad? Y ellos trajeron su animismo consigo, que tenía todos esos componentes, ¿verdad? Que el dios del mar, que el dios del aire, y todo lo que es en contra del Aunque cristianismo. también nuestros orígenes también, ellos tenían sus chamanes, sus creencias, ¿verdad? Así El mismo. brujo, ¿verdad? El brujo. Porque hay brujería en nuestra Y el cultura. chamán era como el brujo de la etnia. Y yo creo que cada comunidad tenía sus chamanes, ¿verdad? Claro, ahora, ¿cómo dificulta este mbaipú, esta ensalada, esta mezcolanza cultural de cosmovisiones? Yo pienso que dificulta el entendimiento de los paraguayos en cuestiones muy profundas, porque son creencias que fanatizan. Entonces, cuando uno habla de Cristo, que vino a salvar, sí, la gente entiende eso, pero le suma otra vez el santo y la virgen y la Sí. imagen, ¿verdad? Sí, Es muy difícil explicar que con Cristo, que Cristo basta, ¿verdad? sí, Cristo basta. sí. Y todavía hay que meter otras cuestiones. ¿Por qué es tan difícil cambiar la cosmovisión de los paraguayos? Porque a nosotros no nos llegó la cosmovisión judeocristiana reformada. A nosotros nos llegó Como le llegó a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, la contrarreforma al revés, ¿verdad? Lo que se quería hacer en contra de la reforma, entonces eso sí que nos llegó, ¿verdad? Y se nos impuso o era la cruz o era la espada, ¿verdad? No tenía otra, ¿verdad? Entonces nosotros lastimosamente, por ejemplo, la supremacía de la ley. Para un norteamericano, para un holandés, para un suizo, para un alemán, cuando vos le decís, la ley dice que se prende la luz amarilla y no podés cruzar. Se prende la luz verde, ahí recién te podés ir. Y si vos te estás acercando al semáforo y se prende el amarillo y se va a prender el rojo, no podés más cruzar. Y se ¿verdad? respeta eso. Y ellos a rajatabla respetan. Pero nosotros, vos le decís eso a un paraguayo y amarillo, ya aproveché y le voy a meter el pique, ¿verdad? Pero ¿por qué eso? ¿Dónde está la Y cuestión? nosotros no tenemos el concepto de supremacía de la ley, que eso viene de la reforma. Y eso trae libertad a un pueblo. Y nosotros no tenemos libertad. En ese sentido, estamos todos atados los paraguayos. Mira, qué interesante esto que estás diciendo para mí es importante. Sí. Porque muchas veces nosotros le leemos a la persona, esto dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la ley, vamos a decir que es la ley, esta es la ley, no hay más nada que discutir, es la palabra de Dios. Y te acepta, pero Sí, pero. te Entra el filtra sí, otra vez. pero. Ahí le hace un acomodo Sí. a su... Hace una acomoda. Entonces, El acomodo es a la cosmovisión. claro, y allí está la explicación. Ahí está la Claro. explicación. Por eso Tiene tampoco que- respetamos la luz roja, la luz amarilla. Porque si se tiene una cosmovisión, se tiene un lente, como yo sé que mi lente es realmente la verdadera, la que me hace ver lo correcto. Exactamente. Y ahí tenemos dos problemas. Por un lado, tenemos el problema de los guaraníes con el Ñembotaú. Y por otro lado, tenemos el problema que los españoles que venían de allá y se sabía acá que podía tener 3, 4 mujeres, algunos tuvieron 50 y hay un caso que dice que tuvieron 500 indias en sus estancias. Entonces, y todas ellas eran sus empleadas domésticas, sus esclavas y sus mujeres a la vez. Entonces los hombres decían, no, yo no vuelvo a España porque acá la poligamia es totalmente permitido, ¿verdad? Entonces nos transmitieron esa manera de pensar nosotros los latinos, ¿verdad? Que podemos burlar la ley, que hay situaciones donde sí se puede burlar la ley y salir bien parado. Pero los españoles también, digamos, a pesar de ser europeos, entienden que pueden burlar la ley. Y cuento una anécdota. Un jugador paraguayo de apellido, se llamaba Severiano Irala, jugador de Cerro Porteño, un goleador de Cerro Porteño. Es comprado por un club español y lo quieren, digamos, inscribir como un jugador españolizado, ¿verdad? Para no ocupar la plaza de extranjero, ¿verdad? Entonces, acá le hicieron un papel en el que decía que era descendiente de Domingo Martínez de Irala. Nuestro primer Ah, gobernador. sí, sí. El primer gobernador de Paraguay. Entonces, demostraron, no sé cómo legalmente, Él tenía raíces españolas. que tenía raíces españolas, entonces pudo jugar en España sin ocupar la plaza de extranjero. Sí. Entonces, la gente... O sea, sus raíces de hace 500 años. Bueno, imagínate, no había, en Paraguay yo no creo que exista manera de demostrar que efectivamente fue descendiente de Domingo Martínez. Pero fíjate un detalle que
ahora nosotros puntualizamos como la preeminencia de la ley. Estas lentes son tan firmes y fuertes, por ejemplo, en culturas que se radicaron también en el Paraguay, con inmigrantes que vinieron de diferentes lugares, no solamente de España. Sí. Pero al volver a esto, de la supremacía de la ley, esto que comentaba el pastor Charles, se venía con una cosmovisión, se venía con una fe incluso, donde esta era la ley sagrada, la palabra de Dios. Sí. Pero aún así, los propios que traían estas lentes infringían estas leyes. Sí. Entonces es como crearon, o sea, un mix de lentes que uno se puede ir adaptando según las circunstancias. Así mismo. Y nos relativizó. Importante es la cosmovisión. La pregunta también aquí, Pastor Charles, es, entre estos dos extremos, ¿dónde está la fe cristiana que nosotros profesamos? La fe cristiana está obviamente en la Biblia, ¿verdad? Es la fuente de nuestra fe y es lo que nos acerca a la realidad de todas las cosas, porque el relato bíblico tiene sentido con lo real, no con lo que percibimos como real, sino con lo verdaderamente real. Y la cosmovisión que se acerca más a la realidad es la cosmovisión que le hace prosperar a un pueblo. Ahí tenemos el ejemplo de los menonitas. Los menonitas vinieron y su tesoro más valioso no era la mercancía que traía, la ropa que traía, sino la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuántos menonitas tenemos hoy día en Paraguay? Hace poco le hice la pregunta a un menonita. Me dijo, se cree que como 70,000. ¿Y cuánto es la incidencia del pueblo menonita en el Producto Interno Bruto paraguayo? 60%. El 1% de la población prácticamente contribuye con el 60%. El 0,1, Carlos. El 0,1%. 0,1%. Sería un por Sí, ciento. no, 700.000 sería el 10%. Ah, perdón, 10%. 1%. Sí, tenés razón, sí. ¿Qué le Me parece? rectifico ahí porque la El parte 1% matemática, sí. contribuye con el 60% del Producto Interno PIB. Bruto. Sí. Bueno. La cosmovisión y la importancia de tener esa cosmovisión que realmente nos acerque a lo verdadero, a lo real. Está con nosotros el pastor Charles Charotti. Estamos hablando de este tema, la cosmovisión, los lentes con que vemos nuestro mundo, no solamente y lo percibimos. Estése con nosotros. Después de este corte seguimos esta fantástica conversación. Camino Libre, Comunicación con Propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Cuando hablamos de lentes para ver, necesitamos los lentes correctos. Le preguntaba al pastor Charles, ¿qué clase de lentes tenemos desde la perspectiva de la fe cristiana? Pero también hay otra realidad, compañero, que acá en nuestro país a lo mejor se están incorporando o instalando lentes que... Otras formas de ver. ¿Qué es esto en el humanismo y la percepción actual en el Paraguay, pastor Charles? Sí. El paraguayo, aunque sea un albañil, aunque trabaje en una profesión muy humilde según nuestro punto de vista, él quiere el mejor celular, él quiere la mejor moto. Y vas a encontrar un albañil que no gana muy buen dinero cada mes, pero tiene una Kenton último modelo. No tiene un celular, tiene 3 celulares, ¿verdad? Por eso las celulares internacionales les gustó tanto venir a Paraguay, porque el paraguayo es el único en el mundo que tiene 2 a 3 celulares. Otros países tienen solamente 1 o 2 máximo, ¿verdad? Pero acá tenés 3, 4, creo que el promedio era 2. El promedio, imagínate, pues en el paraguayo. Entonces, el paraguayo es una persona proclive hacia el avance, hacia el progreso,
pero haciendo el menor esfuerzo para tratar de alcanzar el progreso, ¿verdad? Y ahí nos llega un poquitito la cosmovisión humanista naturalista, que es la que también está imperando en el mundo, ¿verdad? Imagínate la cosmovisión de René Descartes, decía pienso, luego existo, ¿verdad? Después dudo, luego existo, ¿verdad? Y después viene ahora la nueva, el hedonismo que dice siento, luego existo. O sea, ya no es más importante mi razón, ya no es más importante la búsqueda de la verdad. Ahora lo importante es que yo estoy sintiendo. Si La me búsqueda gusta o del no me gusta. deleite, el deleite. Claro, sentir el menor dolor posible y experimentar el mayor placer posible, ¿verdad? Y por otro lado es la tecnología, ¿verdad? Abrazar todo lo que es tecnológico y estigmatizar, demonizar todo lo que es antiguo, todo lo que es de otra época que ya no sirve y ahora solamente nos metemos con cosas de hoy. Los que peinamos canas estamos marginados nosotros. Prácticamente, Sí, prácticamente. así es. Sí. Entonces el paraguayo, y sobre todo los nuevos paraguayos, ¿verdad? Los que son de hace 10, 20 años, ¿verdad? Los que tienen hoy día hasta 25 años, te diré, ¿verdad? Son gente que tiene ya esa mentalidad de que lo más importante para mí es ahorrarme todo tipo de dolor y sumar todo tipo de placer, de alegría y vamos a disfrutar ahora, porque el mañana no me interesa, ¿verdad? Mañana yo no sé, pero hoy tengo que disfrutar, hoy, ahora, el ahora es lo más importante. Y cuando decía ahora, nos lleva a la percepción de lo inmediato, Claro. la gratificación inmediata, los resultados inmediatos, Instantáneo. el progreso inmediato, nada que lleve un proceso largo o nada que lleve mucho tiempo, Por eso mucho que, ejercicio. sí, por eso se habla de que es una generación muy sensible Sí. y que se vaticina que va a tener muchos problemas porque en la existencia humana hay dificultades. Claro. Y Y además, hay que afrontar esas Hay dificultades. que afrontarlas. disfrutar hoy lleva mucho al alcohol, a la drogadicción, a la Y A una la forma de promiscuidad, libertinaje, a la promiscuidad, sí. valores morales muy relativos. Claro. Ahora, retomando lo que dijiste en el bloque anterior, Pastor Cherauti, Sí. dijiste que los menonitas y los paraguayos, vamos a hacer Sí. esa diferenciación, no es correcta, pero vamos para entendernos mejor. Sí. Los paraguayos y los menonitas, Sí. somos paraguayos, todos somos paraguayos, Sí. pero unos prosperan y el resto la lucha, creyendo en el mismo Dios, hay Sí. una diferencia enorme en la prosperidad. Sí. ¿Qué es lo que explica eso? Bueno, yo creería que, por un lado es lo que dijo acá el pastor, el conformismo, parte de nuestra cultura animista, ¿verdad? El fatalismo. El fatalismo, claro, el conformismo viene del negativismo, del pesimismo, del fatalismo. Viene también, la nueva cosmovisión nos trae de que hace todo el esfuerzo para que hoy tengas lo que quieras tener. Mañana ya no sabemos más, pero lo importante es lo que tengamos hoy, ahora. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y otra cosa que es me parece muy alejada de la realidad es lo que piensa el animista con respecto al hombre, que le dibuja como un espíritu, ¿verdad? El humanista le dibuja al hombre con un dibujo de ser humano y con una panza muy grande y una boca muy grande. O sea, hay que alimentarle a este. Bueno, para empezar, el humanismo y naturalismo no le tiene al hombre como hombre, sino le tiene como un animal. Es un animal que tiene que comer y que tiene que llenar su panza. Entonces, no hay suficientes recursos en el planeta para las necesidades de tantos seres humanos. Y el cristianismo propone a una figura de un hombre con un corazón. ¿Qué quiere decir eso? Ese ser fue creado a imagen y semejanza de Dios. Su planeta, por más que tiene recursos finitos, él recibió de parte de Dios la posibilidad de agarrar la materia que Dios creó y transformar en otras cosas. Es la diferencia de Dios y el hombre. Dios crea de lo que no hay. El hombre crea de lo que Dios creó y lo multiplica. Ese es lo que Dios nos dijo en Génesis, que teníamos que hacer prosperar la tierra, tenemos que trabajar la tierra Claro, y pero todo ahora- eso, ¿verdad? Pero ahora te entiendo, pero resulta que cuando vos estás diciendo que el pensamiento paraguayo común, popular, es hoy, ¿verdad? Hoy. Si nosotros pensamos solamente en hoy, no pensamos en ahorrar,
No. El ahorro está mal visto y así se explica la expresión no come huevo para no tirar la cáscara. Sí. Alguien que está ahorrando con visión de futuro para tener, digamos, para mejorar a largo plazo. Sí. No ese, ¿verdad? ¿Quién es el bien visto en Paraguay? El que gasta hoy su dinero. Así Hasta es. más de lo que tiene Sí, y lamentable. que comparte, entre comillas, con los amigos y que El que sabe derrocha gastar, el que gasta, y el el que- ahí que está. invita, Sí. pero aquel que planifica, aquel Ahí que está. piensa con Es una mal visto. distancia, No pierde tiempo. pierde. Ahí, ahí. Esa es la La persona que palabra pierde clave tiempo. dijiste, Carlos, planificación. El paraguayo no planifica. Y hay un proverbio chino que dice, no planificar es planificar para el fracaso. Y eso es lo que estamos haciendo muchos paraguayos, porque no pensamos en el futuro y hoy no tomamos decisiones que van a cambiar nuestro futuro para bien, entonces tenemos muchos problemas. Ahora, nos queda poco tiempo, pero ¿es posible cambiar esto? Totalmente, totalmente. ¿Qué hace falta? Y hay que acercarse. Abordar esto en la escuela, en el colegio, en la universidad, ¿verdad? Porque solamente estamos abordando en un programa periodístico, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para que la gente entienda cuál es el problema del paraguayo? Porque muchos dicen, no, el Partido Colorado, el Partido Liberal, no está allí. Por lo que estamos viendo aquí, no es el problema partidario. Sí. Es un problema cultural. Cultural. Y lo más importante es leer bien la Biblia, internalizar su mensaje y vivir su mensaje, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso, vamos a estar viendo una cosmovisión bíblica que es la que a Dios le agrada y es lo que más se aproxima a la realidad. Cuando hablamos entonces de cosmovisión, dijimos, estamos hablando de la manera en que visualizamos los lentes que usamos. Así es. Entonces, los lentes correctos son aquellos que nos hacen entender y ver que a partir de la palabra de Dios tenemos el camino correcto. Gracias, Pastor Charotti, por estar con Por nosotros. favor, es un placer para mí. Gracias a ustedes. Interesante, muy interesante. programa. Nos encontramos en la próxima semana aquí en Camino Libre por la RCC Comunicación con Propósito. Esta presentación de Camino Libre, Comunicación con Propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.